forma especial en esta ocasión rendir al inicio de esta sesión un sentido homenaje a don Mariano Ruiz Esquide, médico, político, senador por 3 periodos consecutivos y sobre todo fue una persona que de este Senado siempre transmitió una armonía entre defender las ideas con pasión, con fuerza, pero también entender el trabajo colaborativo y de entendimiento que un Senado debe tener siempre en su mente. Por eso queremos iniciar esta sesión con ese minuto muy profundo de homenaje a don Mariano Ruiz Esquide. Un sentido minuto de silencio en el Pleno del Senado para rendir modesto tributo a una de las figuras más destacadas de las políticas públicas desde mediados del siglo XX a la primera parte del siglo XXI, el doctor Mariano Ruiz Esquide, y un legado político, social y personal valorado transversalmente. Yo creo que don Mariano Ruiz Esquide representó una parte muy importante de la democracia, que es la capacidad de servir y tener una vocación particular por los más pobres y en eso enfocar toda su fuerza en mejorar las condiciones de salud de nuestro país. Muchas veces discrepamos, pero muchas también concordamos. Creo que al final lo que va quedando es esa gana, esa fuerza, ese espíritu de servir a Chile con mayúsculas. Mariano fue un hombre muy consecuente con sus ideas y complementó lo que hoy día llamaríamos la ética con la política. Entonces tiene el reconocimiento de todos los senadores por el ejemplo de vida que dio, la consecuencia entre tener sus ideas muy claras desde el punto de vista político, pero al mismo tiempo una consecuencia de vida. Así que es un ejemplo para las nuevas generaciones y por eso se le recuerda de manera tan cariñosa, ¿no? Así como la mesa del Senado realzó el ejemplo de Mariano Ruiz Esquide en su actuar, especialmente su par de C. Francisco Buenchumilla, en el Comité de la Falange, el sentimiento hacia el ex parlamentario es de profundo agradecimiento. Triste porque fue un luchador incansable. Él fue uno de aquellos 13 demócratas cristianos que rechazaron de inmediato la dictadura de nuestro país, sin dobleces, sin matices y con una defensa desde el primer momento en materia de derechos humanos. Y cuando hay tanta gente que se siente a veces tan distante de la política, uno solo le diría, miremos la vida y la actuación de don Mariano para reconocer en que en política hombres como él han engrandecido siempre esta tarea tan noble al servicio de la ciudadanía. Él predicaba y practicaba lo que verdaderamente pensaba y sentía y actuaba en consecuencia. Uno puede contar montones de anécdotas, de pasajes de lo que fue su vida. Junto con Andrés Elwin eran como los dos luchadores por los derechos fundamentales. Pero también era un buen articulador de acuerdos. Era una persona que tomaba las cuestiones ciudadanas como propias y trataba de convertirlas en norma permanente. En fin, uno puede hablar muchísimo de los atributos de Mariano Ruiz Esquide. Además, era una persona, un buen conversador y también muy generoso, porque de donde lo llamaban, del partido, de organizaciones sociales, de distintas partes de Chile, ahí estaba. Desde el Ejecutivo, el presidente Gabriel Boric lamentó la partida de Ruiz Esquide describiéndolo como un Quijote gigante de la política chilena, mientras Carolina Toá y Manuel Monsalve lo recordaron como un demócrata ejemplar, servidor público, valiente y un hombre progresista e íntegro. Igualmente en el Senado, las reacciones de pesar llegaron desde independientes y parlamentarios de todos los comités representados en el Senado, con palabras en el mismo tono de admiración por el fallecido ex senador y Premio Nacional de Derechos Humanos. Y Mariano siempre una persona que aportaba con su idea, sobre todo en situaciones, frente a situaciones tensas, complejas. Yo creo que el hombre que aportaba la mesura, la sabiduría, el entendimiento, los acuerdos. Yo creo que eso es lo más rescatable. Creo que una persona, Mariano Ruiz Esquide, una persona con una gran consecuencia. Bueno, todos sabemos que firmó el acuerdo de los 13 y eso también es una característica muy importante en él. Una persona de mucha consecuencia siempre, en todo orden, pero además de un sentido del humor extraordinario. Una persona que alegraba los pasillos de este Congreso y la sala y todos los espacios en donde participaba. Así que creo que el recuerdo y la memoria de Mariano Ruiz Esquide van a estar siempre presentes en este edificio y en su aporte a la sociedad chilena. Un parlamentario con una capacidad de diálogo que hoy día lamentablemente cada vez escasea más. Don Mariano, a mí me tocó conocerlo en algunas comisiones mixtas, desde la Comisión de Salud, yo en la Cámara de Diputados, en el Senado, siempre con
con una sonrisa, con una buena disposición a escuchar los planteamientos, aun cuando no fueran los que originalmente él tenía. Era capaz de cambiar de opinión, era capaz de convencerte también de buenos planteamientos. Yo creo que eso le hace falta mucho a la política, se le va a echar mucho de menos. Es una persona que marcó una huella en la región del Biobío, pero también, sobre todo acá en el Congreso, en la Comisión de Salud del Senado. Y personalmente también tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años, cuando mi papá era senador, y también por lo que dicen todos sus colegas, una persona cariñosa, preocupada, siempre pendiente del resto y obviamente desde el punto de vista político muy comprometido con los avances sociales del país, pero sobre todo destacar la cualidad humana de él y en lo político un hecho que marcó un hito dentro de la democracia cristiana, que fue uno de los que suscribió la Carta de los 13, que rechazó el golpe de Estado. Por lo tanto, una persona íntegra, una persona valiente, cariñosa, que es una pérdida muy lamentable para todos. Más allá de sus logros electorales, siempre se destacó, y esto es reconocido por todos quienes trabajaron con él, por una visión amplia, una visión muy humanista de todos los proyectos que enfrentaba. De hecho, fue reconocido y premiado con el Premio Nacional de Derechos Humanos. Eso habla de una persona muy completa, que realmente dejó una huella no solamente en el Parlamento, sino en todos quienes les tocó convivir con él. Yo le decía tío Mariano, él era amigo de mis papás, de mi mamá, de mi padre, era muy cercano con ellos y crecí cerca de Mariano Ruiz Esquide. Solo podemos decirle gracias Mariano por lo que nos enseñaste, por lo que hiciste, por todo lo que le entregaste al país. Y creo que las juventudes, los hombres, las mujeres que tuvieron la posibilidad y el privilegio de conocerlo, saben que Mariano Ruiz Esquide fue un tremendo hombre, un tremendo líder y un hombre espectacular. Más acerca de esta y otras informaciones en nuestra programación, senado.cl y el canal oficial en YouTube TV Senado Chile.